térmico es muy similar. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar de canales de voltaje dependientes. Y todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica de conductividad, tanto cardíaca como cerebral, tiene y está implicado los canales voltaje dependientes. Canales de sodio, voltajes dependientes, canales de potasio, voltajes dependientes, canales de AMPA cainato unidos a un otro canal voltaje dependiente. Bueno, y así, para no seguir nombrando los diferentes tipos de canales de cloro, voltaje dependiente, para no seguir nombrando toda la cantidad de canales que uno puede llegar a encontrar en el desarrollo de una crisis epiléptica. Tengan en cuenta que acá hay que definir un poco y entrar a hablar un poco con criterio y mejor dicho, con una definición un poco más exacta de lo que está pasando. Por eso definimos a epilepsia a la enfermedad crónica, que se caracteriza por la presencia de episodios críticos recurrentes denominados crisis, que son crisis epilépticas o crisis comiciales. La crisis epiléptica es el episodio de descarga paroxística, hipersincronía excesiva e incontrolada de gran número de neuronas. No es lo mismo epilepsia que crisis epiléptica. Crisis epiléptica es un episodio, epilepsia es la enfermedad crónica. ¿Está? Eso como para que ustedes vayan diferenciando. Y dentro de este tipo de epilepsias, ustedes van a encontrar focales y generalizadas. Una forma muy, muy básica de dividirlas, pero puntualmente tiene que ver desde el punto de vista anatómico, el episodio o el sitio donde el paciente está descargando. Si hay descargas a lo largo de todo el cerebro, va a haber crisis generalizadas, o si hay descargas en un sitio puntual del cerebro, va a haber crisis focales. Todo depende de que, en este caso, puede haber crisis focales con algo de deterioro del estado neurológico, del estado mental, y ver crisis generalizadas en un paciente que impresiona estar despierto, pero en realidad no lo está. Las epilepsias, los síndromes epilépticos pueden tener causas genéticas o lesiones adquiridas. Y el síndrome de epilepsia tiene signos y síntomas con crisis, con localización, con factores que lo desencadenan, con edad de comienzo, con gravedad, con cronicidad, con carácter, si es más diurno o nocturno. O sea, tiene toda una constelación de características que hacen que el síndrome epiléptico lo definan como tal. Por eso van a ver que un síndrome epiléptico tiene tal característica y se trata con tal medicación, y hay otro síndrome epiléptico que tiene otra característica y se trata con otro tipo de medicación. ¿Está? Hasta ahí venimos bien, ¿no? Sí. Bien. El tipo de epilepsia es importante, tanto en la selección del antiepiléptico como en la respuesta del mismo. Y el tipo de crisis se caracteriza por una manifestación clínica y un patrón en el electroencefalograma. O sea, manifestación clínica y patrón. Ustedes siempre tienen que pensar en esto, en estas dos cosas, como para definir qué es lo que le está pasando al paciente. Lo que se ve en el electroencefalograma, o lo que se piensa que se ve en el electroencefalograma, si todavía no le hicieron el electroencefalograma al paciente, y lo que el paciente tiene. Por eso van a tener crisis de ausencias, con descargas epileptoides en el cerebral, en determinadas áreas. Por eso van a tener crisis tónico-clónicas con deterioro del sensorio del paciente. Por eso van a tener crisis focales con movimientos sacádicos del brazo, de la pierna o de la boca. Van a tener diferentes tipos de manifestación, depende del sitio donde estén las descargas. Y esto grábenselo a fuego, porque quizás esto sea pregunta de examen. ¿Cómo se desencadena una crisis? Bueno, va a deberse a una despolarización paroxística, un shift de despolarización paroxística, que se llama así, que es una neurona que tenga una incapacidad de mantener el estado de refractario o de hiperpolarización, y va a tender a hacer una descarga anómala, espontánea, y va a generar un cuadro como si fuese un loop o Entrada. una reentrada. Gracias por la aclaración. No solo interviene esto para la caracterización de una crisis epiléptica, sino también es el aumento del tono excitador de la vía del glutamato.
y a su vez una inhibición del tono GABAérgico. Es decir, entre una mezcla entre la despolarización espontánea o la despolarización, el shift de despolarización, el aumento del tono excitador y la inhibición del tono GABAérgico, van a tener una crisis epiléptica. Y si yo me pongo a analizar qué es lo que veo cuando analizo un brote o supresión, y si pudiera tener la posibilidad de analizar qué es lo que pasa con los canales de voltajes dependientes en las neuronas, voy a ver esto: un rápido ascenso con un pico dado por la despolarización de canales de voltaje dependiente de sodio y de AMPA cainato, un fenómeno de mantenimiento de esas aperturas y cierres de los canales de NMDA de calcio, voltaje dependiente y de AMPA cainato. Acá se agrega el calcio y la NMDA como mecanismos perpetuadores de esas crisis, de esos brotes. Y después voy a tener canales de calcio, de potasio, voltajes dependientes que van a tener a generar la repolarización con potasio, y también a través de los receptores GABA, y potasio también a través de canales de voltaje dependientes. ¿Tá? O sea, canales de potasio directamente dependientes de voltaje y canales GABA que están unidos a canales de potasio voltaje dependiente. O sea, GABA inhibición, para que ustedes se acuerden, NMDA, glutamato, excitación. ¿Está? Siguiendo analizando en el mismo sentido, ustedes van a tener paroxismos en el electroencefalograma con periodos de silencio y después episodios de brote, supresión. Cuando existe algo anormal, una anormalidad en esos canales de voltaje dependiente, va en el paciente a entrar en un episodio de crisis tónicas o convulsiones tónicas, y también un patrón de clónico, de convulsiones clónicas. Y este tipo de patrón, las clonías, van a estar debido a este tipo de comportamiento eléctrico. Si ustedes pudieran dosar a nivel intracelular qué pasa con los canales. Bueno, va a haber este tipo de comportamiento y en las formas tónicas va a haber este tipo de comportamiento. En las ausencias, generalmente lo que ocurre es un silencio. Un episodio de silencio eléctrico en la cual el paciente no tiene descarga. ¿Y ustedes cómo podrían clasificar las epilepsias? Bueno, acá les muestro en este, ven todos el cuadro, ¿no? ¿Se ve bien? Sí. Bien. Sí, se ve bien. Ustedes pueden dividirlas rápidamente en crisis focales, en no epilepsia. Yo hablo mal, estoy tratando de ustedes hacerles entender la enfermedad y me estoy refiriendo mal. Cuando hablamos de crisis comerciales, hablamos de crisis focales o crisis generalizadas. Bien. Esperen que hay chicos que están queriendo entrar. Bueno, el tema es cuando aparecen. Bueno, no me aparece de nuevo. Bien. Ya me va a aparecer como para poderlos validar. Ahí, a ver, un segundo. Bien, porque si entran más tarde, bueno, tengo que hacer eso. Hay crisis focales y crisis generalizadas. Y dentro de las crisis focales, hay crisis focales con el paciente despierto, crisis focales con relativa alteración del estado de conciencia del paciente, y crisis focales con descargas tónico-clónicas bilaterales. O que empiezan, mejor dicho, que empiezan focales y terminan siendo tónico-clónicas bilaterales. ¿Está? Y después, dentro de las generalizadas, tenemos ausencias generalizadas. No hay ausencias focales, ustedes, por lo menos dentro de la clasificación más básica. Hay mioclonías generalizadas o convulsiones tónico-clónicas generalizadas, que es quizá el patrón más característico que ustedes pueden llegar a encontrar o ver, y no olvidarse más que un paciente en la calle en la cual cae redondo y al poco tiempo empieza a convulsivar y empiezan a ver estos episodios de fenómenos tónico-clónicos durante esas descargas.
Y estas son las drogas que convencionalmente uno podría llegar a usar como para tratar cada una de las tipos de epilepsias. Esto puede, perdón, nuevamente, tipo de crisis. Un paciente puede tener crisis focales, crisis generalizadas, puede tener algunas formas mixtas, pueden tener la combinación de las dos, pueden tener diferentes tipos de crisis. Lo que les recuerdo caracteriza a la epilepsia, a la enfermedad epiléptica, es el patrón, la aparición, los síntomas, el tipo de medicación que utiliza en la cual le sirve, la de comienzo, los factores desencadenantes, bueno, un montón de cosas en el medio, que es lo que caracteriza como la enfermedad epiléptica. Van a ver que, por ejemplo, para las focales podemos usar carbamazepina, fenitoína o ácido valproico, o a las focales que se terminan generalizando también fenitoína, primidona o fenobarbital. Y hay drogas que recientemente aparecen, que están la eslicarbamazepina, la gabapentina, la lamotrigina, el levetiracetam, que sería uno de los más utilizados como anticonvulsivante, el topiramato, el vibraracetam, etc. Y en cuanto a las crisis generalizadas, no hay mucha discusión entre qué tipo de medicación uno puede llegar a usar. Generalmente en las tónico-clónicas uno usa generalmente carbamazepina, fenitoína y levetiracetam acá. Y en los casos para pacientes con crisis que se perpetúan a lo largo del tiempo o son más repetidas, puede llegar a agregar ácido valproico o fenobarbital. O topiramato al esquema anticomicial. Generalmente cuando ustedes vayan a una guardia, lo que mejor maneja la guardia son las benzodiazepinas como acción incisiva. O sea, esto no es para la descarga inicial comicial del paciente. Generalmente se da cuando el paciente ya recibió, por ejemplo, una benzodiazepina o algún sedante o algún otro sedante como para poder perpetuar el efecto anticomicial. ¿Se entiende? Y ustedes van a dar una benzodiazepina de ataque, como puede ser el lorazepam, puede ser el midazolam, puede ser el diazepam, y con esa endovenoso, obviamente, o intramuscular, y en el caso posterior, dejarle seguir alguna medicación anticonvulsiva como puede ser fenitoína, que es la que generalmente más se encuentra en la guardia en Argentina, y habitualmente se da una dosis de carga en los pacientes con crisis epiléptica. Se hace, si mal no recuerdo, la dosis era 18 miligramos kilo por peso del paciente, y se da generalmente a pasar entre media hora a una hora, dependiendo de la reacción. Hay pacientes que tienen reacción de urticaria, de eritema facial o, bueno, pues rash cutáneo, y en esos pacientes lo que se hace es se suspende esa medicación y se puede rotar algún otro antiepiléptico, como por ejemplo el levetiracetam. ¿Por qué hacemos dosis de carga? Porque habitualmente el paciente tiene que llegar a una dosis estable a nivel del sanguíneo, y con la dosis de carga uno llega mucho más rápido a la estabilidad neuronal y al bloqueo o no de los canales voltaje dependientes. Por eso se usa dosis de carga, para evitar nuevamente la segunda crisis en el periodo de posictal. Bien. Sigamos. ¿Cómo se clasifican las drogas antiepilépticas? Bueno, en realidad, desde el punto de vista de la historia, hay drogas de primera generación, drogas de segunda generación, de tercera generación y drogas de uso restringido. Las drogas de primera generación son las primeras que aparecieron para el tratamiento de las crisis epilépticas o las crisis comiciales, y que son la etoxuximida, la fenitoína, el fenobarbital y la primidona. ¿Cuál de estas son las que más se usan en la guardia? La fenitoína, a la cabeza, y después puede haber el fenobarbital. Bien. De la segunda generación ya aparecen las benzodiazepinas, la carbamazepina y el ácido valproico.
Y de la tercera generación tiene que ver más que nada con el desarrollo histórico, no con alguna característica en particular. Está el acetato de la L-carbamazepina, la gabapentina, la lacosamida, la lamotrigina, el levetiracetam, oxcarbamazepina, pregabalina, bueno, topiramato, sunisamida, retigamina, tiagabina, todas las que ustedes conocen con gabina, generalmente tienen una actividad epiléptica y son de tercera generación. El uso restringido es cuando pacientes con epilepsias refractarias, con muy mala respuesta a otro tipo de esquemas terapéuticos, bueno, uno podría llegar a agregar corticoides, vigabatrina, bueno, o ACTH, pero la realidad ya es más experiencia en centros de referencia que otra cosa. ¿Bien? No llegan ustedes a tratar con medicación de uso restringido en la práctica diaria, o en la sala de clínica médica a un paciente con estas medicaciones, excepto una indicación muy puntual. Es ejemplo, por ejemplo, cito, crisis epilépticas en pacientes con metástasis cerebrales, corticales, como por ejemplo por melanoma o por un carcinoma de mama o por un carcinoma de pulmón, en la cual ustedes lo que tienen que hacer con el corticoide es disminuir el edema cerebral generado por la metástasis, de alguna forma para desinflamar ese edema y que es parte de la causa que generan las crisis epilépticas del paciente. ¿Está? Bien. Y acá les dejo un poco cómo es la abreviatura en el libro, en el Goodman, cómo están nombrados cada una de las drogas, para entender un poco los gráficos y el sitio de acción de cada droga. ¿Se ve bien este gráfico? Porque esto me interesa mucho. Este es un esquema con un mecanismo de acción de los diferentes antiepilépticos, donde se indica con acción activadora positiva y acción inhibitoria negativa sobre los terminales GABAérgicos y glutamatérgicos, así como los receptores GABA y los receptores de glutamato y NMDA, en la vía AMPA-cainato, los canales de sodio, potasio, bueno, todos, y a concentraciones elevadas. Y acá van a ver, por ejemplo, para entender, el levetiracetam o libracetam va a actuar sobre los receptores presinápticos SB2A, que ya los vamos a ver. El fenobarbital va a actuar sobre los canales de calcio de NMDA. Bueno, acá les muestra específicamente dónde actúan cada sitio. Como ustedes más o menos orienten el tipo de acción y el lugar donde actúan, estamos bien. La división acá, van a ver que todo lo que es naranja es inhibitorio, todo lo que es en verde es excitatorio, y acá todo lo que es vía posináptica inhibitoria, y acá posináptica excitatoria. ¿Está? Bien. De esta forma, en esta diapo yo les resumo todos los mecanismos de acción de todas las drogas. Bien. Entonces, para poder ir clasificándolos, vamos a ver drogas ya en el mecanismo de acción, que son inhibidores de los canales de sodio, voltaje dependientes. Y acá, ¿qué pueden hacer estas drogas? Prolongan la inactivación rápida, o sea, la capacidad de despolarizar de la neurona, y las drogas que actúan son la carbamazepina, la eslicarbamazepina, la fenitonina, la motrigina, oxcarba y la rufinamida. O bien prolongan la inactivación lenta, que la medicación que lo genera es la lacosamida. Habitualmente lo que suele ocurrir, hasta ahí me van siguiendo, chicos, ¿no? O córtenme, por favor, si no entendieron algo. Ahí vamos. Sí, sí. Bien. A ver, la idea de un tratamiento antiepiléptico para un paciente que tiene una epilepsia de difícil tratamiento, una epilepsia refractaria, es combinar varios mecanismos de distintas familias en dosis relativamente bajas, de moderadas a bajas, para evitar las interacciones entre las diferentes drogas. Por eso van a ver, por ejemplo, pacientes con enfermedad epiléptica con tratamiento de 2 o 3 drogas de diferentes familias. Ustedes no deberían tener un paciente con por ejemplo,
con tratamiento con carbamazepina y que esté con oxcarbamazepina al mismo tiempo, o sea, en la vía misma de acción. O fenitoína con carbamazepina. Deberíamos usar algo distinto con otro mecanismo de acción, como por ejemplo una pregabalina o como por ejemplo el levetiracetam. Otro grupo de drogas antiepilépticas son los inhibidores de los canales de calcio dependientes de voltaje. Y estos son los canales PQ activados de alto voltaje, que ahí actúan la gabapentina y la pregabalina. Acuérdense que estas medicaciones surgieron más que nada como drogas antiepilépticas y que después se vio su potencial efecto como drogas antiálgicas porque actúan sobre la sustancia P a nivel medular. Entonces, primero fueron anticonvulsivos y después se las desarrolló como drogas para el tratamiento del dolor. Y después dentro de los inhibidores de los canales de calcio están los canales T activados de bajo voltaje, que ahí actúa la etoxuximida. Sobre el GABA, sobre la vía del GABA, puede haber bloqueo del transportador GAT, inhibición de la GABA transaminasa, que es la metabolizadora del GABA, o activación de los receptores GABA. O sea, ustedes no los van a bloquear a los GABA porque ustedes necesitan los GABA para inhibir la vía. ¿Se entiende? Todo lo que es GABA es depresión del sistema neurológico. Todo lo que es glutamato es activación del sistema neurológico. Entonces ustedes piensen, cuando ustedes estén hablando de drogas antiepilépticas que actúan sobre el tono GABA, o lo van a aumentar al tono GABA o van a ayudar a que el tono GABA se mantenga más tiempo. Entonces, acá, por ejemplo, bloquean el transportador GAT1 que interviene específicamente en la activación y inactivación del canal. Inhiben a la GABA transaminasa evitando que se metabolice. O abren el canal GABA, que acá están las benzodiazepinas y el fenobarbital. ¿Está? Y después tenemos antagonistas de los AMPA-kainato, que es el parampanel, que la verdad que yo no lo he usado nunca y no sé si hay mucha experiencia en Argentina por el uso del parampanel. Y estas sí, los moduladores de las proteínas SB2A son proteínas que están en vesícula a nivel presináptico, que están en vesículas, y estas dos drogas, sobre todo el levetiracetam, es la que más actúa sobre esta vía. Más uso y actuación sobre esta vía. Y después hay múltiples mecanismos de acción, donde está el ácido valproico, el topiramato y la sonisamida. Bien, acá les dejo para que ustedes vean la clasificación con las diferentes drogas, con la abreviatura, el tipo de actividad molecular y las consecuencias de acción, ¿tá? Como para que ustedes puedan ver específicamente qué es lo que genera cada uno. Van a ver, bueno, obviamente los moduladores de los canales de sodio, fenobarbital, carbamazepina, lamotrigina, topiramato. Esto creo que actuado sobre los canales lentos de la inactivación lenta. Creo que esta era la lacosamida, si no estoy mintiendo. Los bloqueantes de los canales de calcio, la vía del GABA, la vía del NMDA, la vía del AMPA-kainato, la vía del aumento de los canales de cloro, que era la lamotrigina, y los receptores SB2A, y los inhibidores de la anidasa carbónica cerebral, que es la acetazolamida, el topiramato, y bueno, las drogas que generaban otros mecanismos de acción no tan conocidos. Bueno, ¿qué es lo que hacen sobre la vía eléctrica cada una de las drogas? No hace falta que sepan esto tal cual, pero por lo menos como para que tengan una referencia de lo que hace cada una. Y bueno, acá vamos a ver un poquito sobre la inhibición de los canales de sodio, donde este canal es el lugar de acción de la mayoría de los antiepilépticos.
es el principal mecanismo de acción de la carbamazepina, de la eslicarbamazepina, de la fenitoína. Esto puede llegar a ser pregunta de examen. ¿Cuál es el principal mecanismo de acción de la fenitoína o la carbamazepina? Y es esto, el bloqueo de los canales de sodio voltaje dependiente alto. La mayoría de parte de los antiepilépticos, como la lacosamida, fijan el segmento 6 y prolongan la inactivación rápida, impidiendo una nueva activación. La lacosamida prolonga la inactivación lenta y no la rápida por bloqueo dependiente de voltaje. Eso ya lo nombramos. Y vamos a sacar acá dentro de la clasificación del cuadro, bueno, a los presinápticos y a los postsinápticos. Los presinápticos van a encontrar la carbamazepina, la lamotrigina, la pregabalina, el fenobarbital y el BPA, no me acuerdo qué era ahora la clasificación. Y acá tienen postsinápticos también la carbamazepina, la eslicarbamazepina, la lacosamida, la lamotrigina, bueno, el fenobarbital. O sea que actúan tanto presinápticamente como postsinápticamente, ¿está? Acá actúan sobre un canal voltaje de sodio y acá también un canal voltaje de sodio. ¿Bien? Drogas con potenciación GABAérgica, o sea que actúan potenciando el GABA. Bueno, pueden estimular la enzima para su síntesis, aumentar la liberación, inhibiendo el transporte GAT que lo recapta al GABA, o inhibiendo la enzima que lo cataboliza, que la droga que lo genera, que lo hace es la bigabatrina. Los fármacos actúan, aumentan la concentración del GABA, incrementando el tono GABAérgico, que como tal tiene un efecto anticonvulsivante en las crisis focales y en las crisis tónico-clónicas generalizadas. Y el GABA-B, que es postsináptico, facilita la entrada de potasio y generando que la neurona se hipersincronice, de alguna forma se hace mucho más, es como que ustedes le pongan, a ver, un cable aislante o una cinta aisladora a un cable pelado y consideren la neurona como ese cable pelado. Si el GABA postsináptico actúa de alguna forma como una cinta aisladora, como para poder cortar ese mecanismo de asincronía y de alguna forma bloqueando la neurona para que no vuelva a descargar. Bien. Bien, esto hace, por ejemplo, que en pacientes que ustedes tengan ausencias o mioclonías, que estas condiciones están caracterizadas por la predominancia de la vía inhibitoria más que de la excitatoria, o trastornos más inhibitorios que excitatorios, a que esto se perpetúe o a que no sean las mejores drogas para tratar este tipo de condición. En la cual lo que van a usar más en esa característica van a ser vías que bloqueen la excitación y no tanto la inhibición. Bien. La inhibición de la vía glutamato-aspartato. Bueno, acá tienen el fenobarbital, todas las drogas que bloquean los canales de sodio y calcio, PQ, el ácido valproico, el levetiracetam y el sulfato de magnesio, todos van a actuar sobre esta vía de glutamato excitatoria. La liberación de glutamato es reducida por antiepilépticos que generan bloqueo sobre el calcio, los canales de sodio y calcio PQ. Hay receptores de GABA presinápticos que pueden generar menos liberación del efecto NMDA-ampacainato, y hay antiepilépticos que actúan sobre proteínas de SB2, que son las vesículas sinápticas, que ya lo vamos a ver, y el ácido valproico reduce la liberación de aspartato, que es otro neurotransmisor excitatorio. Sería otra vía por la cual todo el mecanismo de NMDA-ampacainato se ve inhibido.
los receptores NMDA tienen efecto de amplificación, o sea que bloquear esta vía hace de que una descarga epiléptica que es focal no pase a ser una descarga generalizada. Bien, por eso es una droga de elección, son drogas de elección para el tratamiento de crisis focales para evitar que se despolarice más cantidad de células y generen descargas epilépticas generalizadas. ¿Está? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Otro tipo de acción son los inhibidores de los canales de calcio, que acá tenemos el ácido valproico, la lamotrigina, la oxcarbamazepina, la pregabalina y la gabapentina. Acá les muestro el canal de calcio, el sitio de acción de la etoxuximida y el sitio de acción del valproato son totalmente distintos. ¿Está? Son canales dependientes de flujo o voltaje o canales tipo T. Bien. Bueno, ¿qué más les tengo que comentar de esto? Que, bueno, los inhibidores de los canales de calcio, voltaje dependientes, los PQ presinápticos reducen la entrada de calcio y la liberación de ácido glutámico. Pueden actuar sobre la subunidad A de estos canales, en este caso las drogas que lo hacen son estas, y o bien sobre la subunidad alfa 2 o delta, que en este caso son estas drogas las que actúan sobre esa subunidad. ¿Bien? Disculpa, tengo una pregunta para hacer al respecto. Sí, En las vesículas presinápticas, digamos, la liberación del contenido de las vesículas presinápticas, sea cual sea el neurotransmisor que sea, sí. es a través de la acción de los canales de calcio dependiente de voltaje. Entonces, administrar un antiepiléptico que inhiba esos canales de calcio que va por voltaje, ¿no inhibe también la liberación de otros neurotransmisores aparte del glutamato? Sí, sí. Por eso, por lo cual vos encontrás drogas en las cuales pueden actuar diferentes mecanismos de acción. Pueden ser desde voltaje dependiente, calcio dependiente, pero no es que acá vos vas a encontrar un grupo de familias que diga, bueno, estas drogas solo actúan sobre el sodio. Vas a encontrar, como te pasa, por ejemplo, con la carbamazepina, con la oxcarbamazepina, con la lamotrigina, con el fenobarbital, vas a encontrar más de una vía bloqueada por ese mismo efecto. Por ejemplo, en el caso de la lamotrigina, vos tenés inhibición de la vía del canal de sodio AMPA-cainato posináptico, pero a nivel presináptico tenés inhibición de los canales de sodio PQ de calcio y inhibición de los canales de sodio, voltaje dependiente. Yo no estoy tan de acuerdo con el hecho de que vos solamente liberes